La meditación Raja Yoga es una técnica, una forma de meditación que eh, trata de que cada uno sea rey de sí mismo, que dirija sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, y para eso nos ayuda mucho la meditación. Y dentro de lo que tenemos como disciplina también está la conexión con el Ser Supremo a través de la meditación. Y hoy precisamente compartimos con algunas personas que también tienen mucha relación y que representan instituciones que tienen mucha relación con ese sentimiento espiritual, con esas disciplinas espirituales. Por eso contamos hoy con los dos invitados particularmente, la hermana Olga Lucía Sierra, que es representante del budismo tibetano, que es la corriente que está cercana al Dalai Lama, que muchos tal vez conocemos la figura del Dalai Lama. Igualmente, pues hay otras corrientes, pero hoy el budismo está representado por esta corriente. Igualmente estamos con el padre Carlos Arias, a quienes les agradecemos realmente su presencia, a la hermana Olga Lucía y al padre Carlos les agradecemos su presencia. El padre Carlos Arias representa a la Iglesia Católica Apostólica Romana, como es bien conocida habitualmente, es representante de la Conferencia Episcopal Colombiana y también ha estado muy cercano de las relaciones interreligiosas. Ahora comentábamos precisamente de cómo nos hemos encontrado en algunas otras actividades conjuntas de diferentes corrientes espirituales. Y también nos acompaña la representante para hoy, la representante de Brahma Kumaris, Juliana Herrán, nuestra hermana que está dirigiendo el Centro de Raja Yoga en San José de Bavaria. Es comunicadora social y ya lleva una veintena y algo más de años dedicada a la disciplina de la meditación Raja Yoga. Y pues con ellos vamos a compartir algunos puntos, algunos aspectos que son muy universales para todos los que nos interesamos en la actividad espiritual. También les comento que el acto que nosotros hemos previsto hoy incluye que tendremos como eje de diálogo tres preguntas. Esas preguntas las contestaremos en un tiempo limitado. Cada uno contestará la primera, la segunda, tercera ronda y después de eso tendremos un diálogo. Entonces será el momento en que podemos compartir, que las preguntas de ustedes también las podamos compartir y nos generen ese diálogo y esa profundización en este tema. Y después de eso tendremos ya para finalizar una forma de disciplina o de la práctica que tenemos en cada organización. En esa disciplina o en esa práctica, pues entonces podrá haber, sea una invocación, sea una oración, sea una meditación, para que simplemente pasemos un poquito más allá de las palabras. Y al final, entonces, ya serán ustedes invitados, ya si quieren hacer alguna otra actividad para que nos estemos comunicando. Eh, Mi nombre es Francisco Saboya, para quienes no me conozcan. Hoy tendremos también el apoyo de otras personas que están en la recepción, de otras personas que están acá en la conducción del sonido y particularmente Germán Audi Puentes, que nos está apoyando a todos, tanto en la comunicación, porque esto se está grabando y luego será
comunicado a través de YouTube y tendremos el link oportunamente para que ustedes lo puedan consultar. Y realmente, pues para que esto nos sirva mucho, que a todos nos sirva mucho. Sabemos que hoy la presencia de cada persona en diferentes lugares, pues está un poco sustituida por los medios electrónicos, por la internet, pero con la presencia de ustedes será más que suficiente para que podamos entablar ese diálogo y para que podamos ilustrarnos y tener muchas experiencias. En ese orden previsto, pues comenzamos entonces con, estamos comenzando, alguien dice, primero las damas, no sé si estamos de acuerdo, y en ese caso, en ese caso, si la hermana Oquita tiene la gentileza de referirse a esa primera pregunta que habíamos previsto, que es, ¿qué diferencia hay entre religión y espiritualidad? ¿Qué es lo que sentimos que haya o semejanzas o diferencias? ¿En qué medida podemos sentirnos como representados en esos términos y qué contienen esos términos? Entonces, ya a partir de eso, tiene la palabra. Muy bien. Eh, bueno, desde mi punto de vista hay diferencia y no hay diferencia, porque espirituales somos todos. Lo que pasa es que algunos nos hemos acogido a un sistema, ¿cierto? Ah, ok. Bueno, ok. Entonces, porque si vamos a ver un poco más allá de la actualidad, hablemos de Jesús, él no tenía una, bueno, sus padres eran judíos, ¿cierto? Él fue como, todos han sido como revolucionarios. El Buda era Krishna, los padres, venía de una tradición Vedanta. No estuvo de acuerdo con algo y se manifestó. Y así ha ocurrido con la mayoría de los líderes religiosos, ¿cierto? O que los hemos denominado como religiosos. Ellos realmente no se interesaban en tener un grupo, llamémoslo así, donde hubiera un líder y otros que, que como que formaran como una institución. Ellos estaban más interesados en promover un pensamiento. Y ya fuimos nosotros, a través del tiempo, que fuimos generando estas instituciones por el objetivo que fuera. Hay personas que les sirve estar vinculados con una institución, que haya una jerarquía, ¿cierto? Hay otras personas que podemos decir, yo soy de esta religión, pero no me interesa estar en ninguna jerarquía, pero continúo un principio. En este caso, mi principio es el budismo, ¿sí? Creo que se ha tergiversado un poco las cosas y desde mi punto de vista, la espiritualidad es algo que me lleva más allá de reconocer un individuo. Somos parte de una misma humanidad y todos en esencia tenemos lo mismo. Solo lo que nos diferencia es un cuerpo físico que es con el que inicialmente me vinculo con la otra persona, pero no me doy cuenta que esa persona en esencia tiene la misma esencia mía y quiere ser feliz y evitar la insatisfacción o el sufrimiento, ¿cierto? Y desde ahí yo veo la espiritualidad. La espiritualidad no me diferencia del otro, me une al otro ser. Y no solamente a los humanos, al planeta, a los animales. Tenemos una madre tierra, así le llamamos en el budismo, a la tierra. Es nuestra madre, ¿cierto? Y todos pertenecemos allí. Y somos responsables de esa tierra que si yo la lastimo, me estoy lastimando a mí misma. Y eso es lo que yo no me doy cuenta cuando soy egoísta, cuando me fijo más en mí que en el otro. El otro no es el que pierde soy yo, que estoy en comunión con la otra persona, con los otros seres. Y creo que ahí es donde es la espiritualidad. Todos en teoría, los religiosos somos espirituales,
pero no todos los espirituales tienen que tener una religión o pertenecer a un sistema. Creo que esa es la mayor, desde mi punto de vista, esa es la mayor diferencia entre espiritualidad y religión. Muchas gracias. Me decían aquí por la técnica del sonido. Sí, está bien así. Perfecto. Ah, pero ¿a qué sí Bueno, y en ese caso, dejando claro la espiritualidad como la característica de quien es espiritual, y que somos todos seres espirituales. Repito, la espiritualidad como la característica de ser espiritual, todos somos seres espirituales. Y a partir de eso podremos tener una religión o podemos no tener. El padre Carlos tal vez va a comentarnos su perspectiva sobre la misma pregunta. Bien, muy buenas noches para todos. Sí. Bien, estoy de acuerdo con que cuando nosotros hablamos de una religión, hablamos de un sistema, ¿no? Un sistema de creencias que está de alguna manera organizado, ¿no? Lo decía aquí nuestra amiga, hay una jerarquía, en fin. Pero también esa religión está basada también en una estructura que reconoce, por ejemplo, unos ritos, que reconoce una manera de hacer las cosas, ¿verdad? En la religión hay todos esos elementos, ¿verdad? Una serie de elementos, una estructura jerarquizada o no, pero hay una estructura, hay unos ritos, además de unas creencias, por supuesto. Hay unos libros, por ejemplo, digamos, una caracterización también de personas, se caracterizan, cada uno tiene, digamos, funciones. Eso, en última, sería lo que es una religión. La espiritualidad es una manera, podríamos decirlo así, de creer y de obrar, ¿no? Por eso la persona espiritual obra conforme a lo que cree. Por eso uno podría pensar que puede haber espiritualidad sin religión, pero también podría haber religión sin espiritualidad, porque se puede quedar simplemente haciendo lo que se hace sin tener ninguna espiritualidad. En ese sentido, por ejemplo, como Iglesia Católica, pues nosotros tenemos una estructura en la iglesia, tenemos unos ritos en los sacramentos, por ejemplo, tenemos unas diferencias entre los que son los consagrados, entre los que son los clérigos, que son los laicos, hay toda una distinción de cosas, ¿verdad? Hay una creencia, por supuesto, en Jesucristo, la fe en Jesucristo que está en el centro, digamos, de lo que es el cristianismo y específicamente de nosotros como iglesia. Pero también dentro del cristianismo y dentro de la iglesia nosotros reconocemos espiritualidades. Entonces hay espiritualidades también dentro de nosotros. A pesar de ser la misma fe en Jesucristo, hay unas espiritualidades. Y esas espiritualidades las entendemos como una manera también de vivir el cristianismo, ¿no? Sin apartarnos del cristianismo, sino como una manera de vivir el cristianismo. Entonces, por ejemplo, nosotros reconocemos, por poner un ejemplo, la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad de San Ignacio de Antioquía, fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Hay una manera de vivir el cristianismo a través de una espiritualidad, la espiritualidad ignaciana, con todo lo que ellos hacen, los retiros ignacianos, en fin. Los franciscanos, por ejemplo, San Francisco de Asís. Hay una espiritualidad propia franciscana que le da sentido también a esos que siendo cristianos se identifican con esa manera que enseñó San Francisco de Asís, de la relación con la naturaleza, con los pobres, en fin. Entonces, por eso reconocemos que hay distintas maneras de vivir la misma fe. Y esas distintas maneras es lo que nosotros reconocemos como espiritualidades, ¿no?
como lo que son, digamos, corrientes espirituales o espiritualidades dentro de una misma fe, que es el cristianismo. Muchas gracias, Padre. Gentil. Y pues claro, ya a partir de esa claridad de reconocer entonces la religión con más características, creo que ya podríamos pasar a la respuesta de nuestra hermana Juliana, por favor. Bueno, complementando un poco lo que la hermana Olga y el padre nos han compartido, muy enriquecedor, pensaba, wow, qué conectado está con lo que de alguna manera también estaba reflexionando desde Brahma Kumaris, lo que he podido aprender en este camino, y es como realmente sí, la religión viene del latín religar, ¿no? Religar y significa reunir. La religión busca de alguna manera una manifestación externa, física, como decía el padre, a través de rituales, a través de costumbres, a través de creencias, de prácticas concretas que buscan esa trascendencia, que buscan como que el alma o el ser pueda relacionarse un poco más allá a través de prácticas concretas que también están relacionadas a un contexto, a una cultura. Y digamos que eso sería en términos más que todo físicos, una manifestación contundente. Y creo que todos en nuestra vida tenemos una religión. Y pueda que no sean las tradicionales que conocemos en el mundo, las principales religiones, pero todos tenemos rituales, todos tenemos ciertas disciplinas. Hay para quienes su religión es el fútbol, para otros su religión es el ballet, para otros su religión es determinado programa en YouTube, o su religión son los programas con los amigos todos los viernes, como por ejemplo hoy, hoy que es viernes. Hoy que suele. Ay, hoy es jueves. Ya me adelanté un día. Eso significa que ya está el pensamiento. Estamos en la primera pista del viernes. Estamos en el jueves. Hoy es jueves. En todo caso, cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos prácticas concretas. La religión nos ayuda a tener una disciplina, a darle como un orden, un entendimiento y una claridad precisamente a ese objetivo personal de vida que en una de las preguntas que Francisco diseñó para este panel, vamos a ahondar un poco sobre el objetivo personal, el propósito de vida. La espiritualidad es, desde la meditación Brahma Kumaris, espiritualidad viene de espíritu, y espíritu es esa conciencia interna, interior. Nosotros lo conectamos con el alma, con la energía espiritual que le da vida a todo nuestro mundo físico, especialmente a la materia, a este cuerpo. Entonces, espiritualidad, de alguna manera, es la expresión de ese ser que yo soy, eterno e inmortal, pero hacia una mirada más profunda, una conciencia más trascendente, una conciencia que busca experimentar lo divino. Y hay muchas prácticas que permiten o facilitan esa experiencia. La religión es más hacia la práctica y la espiritualidad es hacia la experiencia. Sí, lo que tú decías, Olga, es cierto. A veces no necesariamente una cosa implique la otra, porque desafortunadamente hoy en día hay prácticas de las religiones que crean diferencias, no necesariamente tiene que ver con la espiritualidad, pero la espiritualidad en realidad siempre, siempre está conectada con los valores intrínsecos que hay en todos los seres humanos, independientemente de su religión, de sus creencias, de su cultura, de su nacionalidad, de su género. La espiritualidad va más allá de cualquier diferencia o práctica física. Es realmente conectarnos con las cualidades naturales que cada uno de nosotros es: la paz, el amor, la felicidad, la sabiduría, la pureza y el poder espiritual. Cuando nosotros vamos más allá del camino que cada uno haya elegido físicamente para esa trascendencia o esas prácticas culturales a través de las distintas religiones, y podemos conectarnos con esa esencia, es cuando sentimos esa gran familia mundial que nos conecta como almas, como seres espirituales. Muchas gracias. Creo que ya
sobre esa base podemos compartir algo más sobre la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, desde los principios de su religión o práctica espiritual, ¿cuál es el objetivo o la meta que debe alcanzar el ser humano? ¿Y ese objetivo qué tiene que ver con Dios? Bueno, digamos que el budismo, voy a comenzar por lo último, no es una religión o una tradición que hable mucho de Dios. Cuando a Buda le preguntan, bueno, ¿Dios existe? Entonces le dice a esta persona, sí, existe. Después viene otra persona y le pregunta, ¿Dios existe? Y él dice, no, no existe. Y un discípulo le dice, póngase de acuerdo, ¿existe o no existe? Entonces él le dijo, depende. Para algunas personas es importante creer en Dios para ser más felices. Para otras personas no es trascendental creer en Dios. Eso quería que quedara claro. Ahí entendí que somos agnósticos porque no somos responsables de nuestras acciones. Si yo experimento algo, es porque en algún momento, ya sea en esta vida o en vida anterior, generé una acción que me lleva a experimentar algo. Los que estamos acá no estamos por mero azar. Hubo condiciones previas que hacen que nosotros estemos acá. Que de pronto una persona que venía no alcanzó a llegar por algún motivo. O otras que pensaron, no voy a ir y están acá, ¿cierto? En el budismo hablamos de las 4 nobles verdades y hablaré más de la primera, de dukkha, insatisfacción. Al comienzo la tradujeron como sufrimiento, pero sufrimiento tiene que ver más con este cuerpo físico, mientras que insatisfacción tiene que ver más con nuestros estados mentales. Entonces basta ver cómo yo me he movido de un lado y del otro sin darme cuenta, porque en un momento esta posición me genera bienestar, ya no me genera bienestar, paso al otro lado, ¿cierto? No soy consciente de eso en la vida. Quiero la chocolatina, la tengo y empiezo a comérmela y ya me hastío, ¿cierto? Sufrimiento del cambio llamamos. Entonces en el budismo hablamos de 2 estados, dependiendo en qué camino estamos. Los maestros antiguos les llaman la tradición Pali. Y las escuelas últimas hablamos de la tradición sánscrita. Entonces los de la tradición Pali hablan de una liberación individual. Para esa liberación individual, que es que nuestra mente no siga insatisfecha, se basan en una cosa que es súper importante, la ética. Si yo tengo una ética, que es la de no lastimar a nadie, me voy a sentir bien y voy a hacer sentir bien a los demás. Después viene la Mahayana, que sería el camino, el gran camino, que es la sánscrita, que puede ser todo lo que es Japón, Vietnam, Myanmar, China, bueno, una parte del Tíbet, que hablamos más de la Vajrayana, pero es Mahayana. Nosotros buscamos la iluminación. Y la iluminación consiste en tomar esto del camino del Pali, que es la ética, pero cuando yo muero quiero seguir renaciendo para hacer de beneficio a los demás seres. Eso es lo que nos importa a nosotros. Y beneficio no es que yo voy a hacer proselitismo. No, si la otra persona me ayuda, yo ayudo. O cuando quiero ayudar, ayudo desde el lugar del otro. Entonces, un ejemplo, me encuentro con un musulmán. Yo no voy a hablarle del budismo, a menos de que me pida el favor de que le hable del budismo. Aquí me invitaron, por eso estoy hablando. Hablo, bueno, de su tradición. Para eso tengo que conocer al otro. Para eso tengo que tener sabiduría. Y tengo que tener algo que llamamos nosotros los medios hábiles. Y es saber cómo soy de beneficio a la otra persona, o al otro ser, o al planeta. A veces cuando hablamos de la contaminación ambiental lo decimos como un problema. Y ese no es el problema. El problema somos nosotros que estamos en estado de ignorancia y no nos damos cuenta de la interconexión, de la interrelación. Si yo tengo en cuenta ese principio
de la interrelación, todo cambiaría. Muchas gracias, la hermana Olga Lucía. Padre, ¿también tiene algo más que apuntar en relación con esa segunda pregunta? Bueno, en el centro de la predicación de Jesús está el reino de Dios, la construcción del reino de Dios. Y la construcción del reino de Dios es precisamente como una recreación, como un volver a crear a partir de los mismos valores que el Señor va proponiendo en el Evangelio. Y por eso, digamos, esa construcción del reino de Dios es un camino comunitario, es decir, todos construimos el reino de Dios, pero ese camino comunitario se hace también, lo hace cada uno asumiendo lo que nosotros llamamos una vida de santidad, ¿no? Y allá es donde todos queremos llegar a la santidad, a vivir realmente la santidad. Y la santidad es individualmente nosotros viviendo los valores que Jesús va proponiendo. La conversión, que es ir nosotros asumiendo que hay cosas que cambiar en nuestra vida y la conversión nos va llamando a eso, ir convirtiendo más nuestra vida a esa vida de santidad. Y luego esa vida de santidad la vivimos, digamos, en el mismo modelo que el Señor nos va proponiendo. Jesús en el Evangelio se refiere, estoy hablando de la Biblia, que tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Jesús se refiere en el Evangelio, Nuevo Testamento, a un texto del Antiguo Testamento. Sean santos como nuestro Padre Celestial es santo. Y Jesús muestra cómo la santidad del Padre Dios está en la misericordia, en el ser misericordiosos. Y el ser misericordioso es lo que me permite reconocer al otro igual que a mí o igual que yo. Ese ser misericordioso es el que permite reconocer en el otro sus fallas, sus errores, pero lo bueno que también hay en el otro, lo bueno que también hay en la otra persona. Y por eso la misericordia es lo que me permite a mí entrar en relación con los demás, entrar en relación con el otro e inclusive hasta las necesidades del otro. Obramos por misericordia, obramos por misericordia. Y cuando digo que obramos por misericordia cuando ayudamos a alguien de una manera, digamos, un poco relacionado con la primera lectura, de una manera espiritual, dándole un consejo a alguien, corrigiéndolo en algo, pero también lo hacemos de manera material, ¿no? Cuando ayudamos a una persona necesitada económicamente o por una cuestión de salud, en fin. Entonces, en esa medida en que nosotros vamos viviendo esa misericordia, en esa medida estamos o vamos siendo santos, vamos viviendo la santidad. Y en esa medida en que vivimos la santidad y nos encontramos con el otro y vamos transformando nuestra realidad, en esa medida estamos construyendo el reino de Dios. Muchas gracias, padre. Adelante, entonces. Bueno, creo que nos conecta el deseo, el objetivo de progreso, ya bien sea a través de la transformación, una vida mucho mejor para cada uno, desde cada religión. Hay un nombre especial, pero creo que el objetivo en realidad que nos une es en realidad el desarrollo personal, el crecimiento interior, porque vivimos en una vida acelerada, automática, llena de información y como que se nos olvida realmente el objetivo. Vivimos en automático, hacer por hacer dinero, comer, lo que es básico, cuidar de la familia, pero ¿y qué pasa con el resto, no? ¿Cómo está mi mundo interior? ¿Cómo está el cuidado al ser? A veces le damos más prioridad a las cosas del mundo que no nos dan realmente un beneficio a largo plazo y le dedicamos al autocuidado del ser y también de nuestro instrumento que es el cuerpo y de nuestro bienestar en todos los niveles. Entonces, el objetivo número uno, por lo menos para nosotros desde
La meditación Raja Yoga en Brahma Kumaris es esa trascendencia, esa transformación a través de la meditación, el poder que podemos tomar en la conexión directa con la fuente suprema, con lo divino, que para nosotros es el ser supremo. Como lo vemos aquí en el cuadro, el punto de luz representa ese espejo de quién soy yo, esa luz eterna e inmortal en el centro de la frente, yo soy el alma. Y al mismo tiempo, Dios también está representado como ese puntico pequeño y infinitesimal, pero es la única alma eterna, llena de todas las cualidades, completa pureza, completa energía divina, y es con la única alma con la que los seres humanos podemos recargarnos verdaderamente y limpiarnos de cualquier traza de malestar, de incomodidad, de aquello que hemos caído por tantos años en esa práctica de la conciencia física, de los roles, del género, de empezar a identificarnos con lo mundano, si hablan mal de las mujeres me siento mal, si hablan mal de los hombres me siento mal, y empiezo a fluctuar por esas identidades falsas del mundo físico. Por eso nuestro objetivo número uno es recordar mi identidad, quién soy de verdad, el alma, el ser espiritual, eterno e inmortal. Y en este trabajo de transformación personal a través de la meditación con el poder de la energía suprema, voy a poder lograr mi perfección, voy a poder progresar y en la expresión de mis cualidades naturales. Cada vez mi vida va a estar llena de cualidades. Y lo primero y más importante es empezar a desarrollar mi autoestima, mi autorrespeto, porque en la medida en que yo empiezo a fortalecer esa identidad espiritual, empiezo a tener amor propio, empiezo a verme como me ve el Padre Supremo. Y a su vez empiezo a dar a los demás también ese mismo amor, ese mismo respeto. Y así empieza a cambiar mi vida y empiezo a hacerme cada vez más elevada, no solamente a través de mi transformación, de la valoración al propio ser, sino también la valoración de las cualidades de los demás. Y por ende, a su vez, mi vida empieza a transformar. Mis relaciones se hacen de calidad, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Y por eso en Brahma Kumaris patrocinamos mucho el voluntariado, porque a través del servicio a otros, cuando damos bienestar a otros, nuestra vida se llena de bendiciones y es mucho más fácil progresar espiritualmente y crear un mundo nuevo. Cuando yo creo relaciones, acciones positivas, pensamientos poderosos, palabras de sabiduría, estoy creando un mundo nuevo, lo que nosotros llamaríamos, y creo que en varias religiones le llamarían el paraíso, el mundo nuevo. Y es así como desde ahora yo puedo empezar a crearlo y a vivirlo internamente desde mi pensamiento y mi sentimiento en la conexión con el Ser Supremo. Muchas gracias. Creo que ya tenemos varias perspectivas muy útiles que nos acercan un poco a considerar algunas inquietudes que hayamos tenido individualmente. Y ahora, pues, tratando de completar nuestro esquema, eh, casi le diría yo al padre que esta vez sea el primero. No, Sí, que- pero es que ca- si no alcanza, yo llegué a pensar que me iba a decir, yo quiero ser el primero esta vez. Entonces, No, yo pensé que era que íbamos a comentar ahora de África. entonces, y luego entonces dejamos a que entre las dos escojan, ¿sí? Perfecto. Y la tercera pregunta dice, ¿qué estrategias o métodos propone usted para alcanzar ese objetivo de la existencia humana que cada uno ha tenido desde la perspectiva de su propia iglesia, religión o espiritualidad? Bueno, ahorita respondiendo a la segunda pregunta, decía que en el centro de la propuesta de Jesús y de la predicación de Jesús estaba el reino de Dios, ¿no? Y pienso que eso es realmente, digamos, hacia donde nosotros vamos y lo que nosotros vamos buscando, ¿no? Y por eso, en ese buscar, digámoslo así, el reino de Dios, nosotros entendemos que
ese reino de Dios no solo se construye con los que creemos en Jesucristo, sino con todos. Hay que hacerlo con todos, ¿verdad? Y por eso la iglesia, y la entendemos desde la teología como abierta al mundo, ¿no? Como abierta al mundo. No cerrada al mundo, sino todo lo contrario, como abierta al mundo. Un acontecimiento que nosotros estamos celebrando este año es los 60 años de la clausura del Concilio Vaticano II, que se realizó entre el año 1962 y 1965. Se clausuró, de hecho, en el año 65. Y en el Concilio Vaticano II, que nos hizo pensar la iglesia y repensar la iglesia, el Concilio Vaticano II fue muy claro en decirnos, primero, tenemos que relacionarnos con los otros cristianos. Y por eso hablamos de ecumenismo. Nos dijo, tenemos que relacionarnos con otras creencias, con otras religiones. Y por eso nosotros hablamos del diálogo interreligioso, que es como lo que estamos haciendo aquí. Esta es una experiencia de diálogo interreligioso, ¿no? Ujú. De vernos más en lo que nos une que en lo que nos divide. ¿Sí? Ver más todas esas cosas, todos esos valores que hay en cada una de las creencias, en cada una de las religiones, e inclusive hasta en los que no creen, ver todo lo que hay de bueno, de noble, que eso nos une. Y por eso, de hecho, se utiliza una expresión en latín, la semina verbi, las semillas del verbo, que es como reconociendo eso bueno que hay en cada una. Es decir, en cada creencia, en cada religión, hay unas semillas de lo bueno que es lo que precisamente nos une. ¿Sí? Pero luego también eh, el concilio nos hizo entender también que siempre tenemos una palabra para el mundo, siempre hay una palabra para el mundo, siempre hay una palabra para los que creen, para los que no creen, pero hay una palabra también para todo el mundo. Y por eso el concilio nos recordaba que en el mundo hay sombras, pero que en el mundo también hay esperanzas, ¿no? Y entonces dice el concilio, hay gozos y hay esperanzas en el mundo, porque a veces nosotros podemos quedarnos solo como viendo lo negativo que hay en el mundo y nos quedamos con una visión negativa del mundo. Hay injusticias, hay violencia, en fin, nos quedamos con lo negativo del mundo, pero no se nos olvida ver también esas señales de lo bueno que hay también en el mundo, que es lo que hay que potenciar, lo bueno que hay lo bueno que hay en el mundo. Y por eso, de hecho, refiriéndome al concilio, habla de esos signos de los tiempos, ¿no? De los signos de los tiempos, esos signos que los tiempos nos van mostrando de eso bueno que hay en el mundo que nos permite encontrarnos, que nos permite unirnos a los demás. Muy útil. Sí, sí. Parece que Lita no Gran- quiere. Si quieren, si quieren, propongo yo para que, como le ha tocado de última, Diana, entonces para que te sientas compensada. Bueno, lindo, si puedes repetirnos nuevamente la Sí, pregunta entonces para la pregunta es, retomar. ¿qué estrategias o métodos propone usted para alcanzar ese objetivo de la existencia humana? Bueno, como les decía, ¿no? No, el objetivo, cada uno puede encontrar su propósito de vida, cuál es tu motor que va más allá de lo que posees, de las identidades físicas, de tener posesiones o pertenencias, o que tienes una familia, o que tienes cierta posición o dinero. Nuestro objetivo realmente es algo que va más allá, como todo lo que tengo lo puedo resignificar, pero para un propósito trascendente. Como lo que sea que tengas en este momento, tu trabajo, tu familia, tus talentos, tu profesión, lo puedes poner para algo superior. Si puedes utilizar el tiempo que tienes para servir a otros,
el carro que tienes para transportar a otras personas que les dará beneficio, o la casa que tienes también para crear una atmósfera de paz. En este caso, la práctica número uno para nosotros a través de la meditación Raja Yoga es experimentar paz en la mente. Y ese propósito nos va a ayudar a poder crear ese mundo nuevo, como les decía, a partir de la transformación interior, de crear y vivir el paraíso futuro, pero a partir de ahora, por lo menos desde mi trabajo personal de bienestar, de estabilidad interior. Y para eso hay algunas prácticas que me gustaría compartirles. No solo la primera, que es invitarlos a que aprendan a meditar, y pueden encontrar nuestra programación en la página web www.bk, las iniciales de Brahma Kumaris, Colombia.org, y ahí tenemos todas las programaciones en los distintos centros de Brahma Kumaris en Bogotá y en Colombia, donde pueden asistir y empezar su práctica de la meditación, aprender a meditar, que es una práctica complementaria a tu religión, a tu espiritualidad, desde el punto que sea. La intención realmente es enriquecer tu estilo de vida. ¿Y cuál es el objetivo en realidad? Desarrollar un estilo de vida pacífico desde el pensamiento, desde cómo empezamos a ser maestros de la mente, maestros de los sentidos, maestros de nuestra vida, de nuestros pensamientos especialmente, empezar a crear una práctica que nos haga desarrollar el buen hábito de los pensamientos positivos, poderosos, y asimismo vamos a empezar a ver el beneficio en nuestra vida. Te recomiendo que todos los días al despertar en la mañana dediques por lo menos 10, 15 minutos antes del cuidado físico, te des el cuidado espiritual de tu ser interior. 15 minutos de silencio, puedes poner algún video de meditación de Brahma Kumaris que encuentras en internet, tenemos varios canales, y allí puedes inspirarte y seguir algún comentario de meditación, o si lo prefieres simplemente en silencio, disfrutando de tu propio silencio interior y tu propia paz natural. Durante el día, cada vez que puedas, si vas a estar en un semáforo o si estás esperando una cita médica o esperando a algún amigo o algún cliente o algún compañero de trabajo, conéctate con tu ser interior. Recuerda que tú eres paz, que tú eres el alma, que tú eres luz. Y mira cómo con solo pensarlo tienes una experiencia diferente, aunque sea en este segundo mientras estás escuchando. Y antes de acostarte, haz lo mismo. Baña la mente de cualquier toxina emocional durante el día, las distintas actividades que hayas tenido, memorias del día. Déjalas que la mente las limpie a través de la experiencia de paz. Escucha otra meditación y trata de hacerlo en un lugar de tu casa donde tú puedas estar en plena conexión con tu propia paz. Si puedes, también algunas prácticas positivas que te pueden ayudar es detectar los pensamientos inútiles y transformarlos por pensamientos positivos, recordando tus cualidades, recordando tus fortalezas. Y eso te va a ayudar a que cada vez más estés cerca de ese propósito personal a través de un pensamiento determinado. Bueno, nuevamente comienzo por el final. Existencia humana. Realmente somos muy afortunados en la condición humana que estamos. Estar en el país que estamos, tenemos libertad de religión, podemos venir acá, podemos ir a otro centro, nadie nos coacciona. Hay otros países, digamos, como el Tíbet, donde es un país, la mayoría budista, y no se puede practicar. Nosotros sí lo podemos hacer, podemos escoger, podemos ir donde queremos. Podemos ir al internet y escuchar las enseñanzas de lo que sea. Tenemos capacidad de entendimiento. Entonces, es el primero que nosotros tenemos que valorar es esta existencia humana. ¿Yo qué estoy haciendo con esta gran oportunidad que se me puede desvanecer en cualquier momento? Lo único que tenemos seguro, nacimos y que vamos a morir. ¿Cuándo, dónde, con quién, cómo? Ni idea. Puede ser en este momento. ¿Y cómo está mi mente? ¿Está llena de movimiento como basura? ¿O estamos teniendo pensamientos de más bondad, de amabilidad? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Este precioso renacimiento humano.
también como Brahma Kumaris, nosotros hablamos de la meditación. En un estado de meditación fue que el Buda obtuvo la iluminación. Cuando hablamos de iluminación no es que le salían rayos de luz por todos lados. Es un estado en el que él pudo darse cuenta de la realidad de los fenómenos, pasado, presente y futuro, ley de causa y efecto, la interdependencia, que son las bases del budismo, que todos los fenómenos existen debido a unas causas y unas condiciones. No hay ningún fenómeno que se dé espontáneamente. Miramos esta silla, tiene plástico, metal, pintura, de pronto tiene un relleno de espuma, tiene algo de madera. ¿De dónde surgió eso? ¿No lo cuestionamos? No. Nos parece lo más natural llegar acá y tener las sillas, tener un lugar confortable. Pero no, eso no es natural. Y nos parece que no es natural cuando encuentro adversidades en la vida, como la enfermedad, como de pronto me echaron de un trabajo. Eso qué vida tan injusta. Pero cuando le pasa al otro, como que me resbala. Pero cuando me pasa a mí, ahí no me resbala, ¿cierto? Entonces, nuevamente, es apreciar este renacimiento humano. Por ahí comenzaríamos. El padre habló un poco de los ritos, ¿cierto? Realmente el Buda nunca habló de ritos. Eso se fue generando después con los tiempos, ¿cierto? De pronto las personas dijeron, si hacemos ofrecimientos, donde pensamos que el agua que ofrecemos ayudamos a desear que las personas no tengan sed, que las personas cuando caminen puedan aliviar sus pies. Una luz para iluminar a los demás, ¿cierto? Se fueron llenando de cosas hábiles, de rituales hábiles. Pero en el origen el Buda nunca dijo eso. Pero nosotros lo fuimos creando y hablamos del sincretismo. Hasta ahí llegamos porque me están llamando allí la atención. Bueno, Hay creo un artículo que leía en estos días de el Papa Benedicto XVI. Antes de ser papa, él había estado al frente de un dicasterio de la Curia Romana que se llama la Doctrina de la Fe. Como cardenal, él era el cardenal Joseph Ratzinger. Y entonces el cardenal Ratzinger, por allá en el 2003, 2004 más o menos, publicaba un artículo hablando de la fe, de hablando de la religión. Y me parecía tan interesante porque él trataba de responder una pregunta que le habían hecho. Y la pregunta que le habían hecho a él era, ¿cuáles son los desafíos de la fe hoy? Y entonces él decía, bueno, nosotros podemos poner muchos desafíos hoy en la fe. Nos desafía los cambios, los grandes cambios que van ocurriendo en el mundo, ¿no? Nos desafía las grandes transformaciones de la tecnología, de la ciencia, que decía él, por ejemplo, esos grandes cambios que se proponen hoy desde la ciencia sin tener en cuenta realmente la ética, la moral, tantas cosas, ¿no? Y él decía, todas esas cosas uno puede decir que cuestionan la fe y son unos desafíos para la fe hoy. Pero, decía el cardenal Ratzinger allí, el desafío más grande que nosotros tenemos hoy es a veces el mismo desconocimiento que nosotros tenemos de nuestra fe. Y entonces decía Ratzinger, muchos nos pueden criticar a nosotros como iglesia, pero no conocen la iglesia. Muchos pueden criticar una fe, decía él, no solo el cristianismo, puede ser el budismo, puede ser cualquiera, pero la desconocen. ¿Por qué? Porque simplemente se quedan con lo que otros dicen o con la visión de otros. Y a veces nosotros nos puede ocurrir eso, y cuando digo nosotros me refiero a nosotros como católicos, nos puede ocurrir eso. Podemos hablar, decir cosas porque leemos, porque lo que tú decías ahorita hay en redes sociales o en algún libro que escribió alguien o esto, pero resulta que el gran cuestionamiento de la fe es, bueno, pero ¿yo qué he hecho por conocer mi fe? ¿Qué he hecho yo por conocer la fe
en la que yo estoy, la fe en la que, porque uno puede quedarse diciendo, no, es que yo soy católico porque mis papás eran católicos y me bautizaron y me hicieron católico. Pero listo, pero ¿hasta dónde he conocido yo mi fe? ¿Hasta dónde he conocido yo la fe? Por eso, cuando respondíamos la primera pregunta sobre espiritualidad y sobre religión, yo decía que, por ejemplo, entre nosotros hay muchos caminos espirituales. Se ofrecen muchos caminos espirituales y muchos caminos en los que las personas que lo hacen conocen mucho más su fe y renuevan su fe y renuevan su fe. Y por eso nosotros tenemos una gran riqueza, decimos en la iglesia, tenemos una gran riqueza de carismas, de carisma. Y hablamos de carisma a esas inspiraciones del Espíritu Santo que nos llevan a vivir mucho más nuestra fe. Y entonces hoy nosotros tenemos una cantidad de movimientos que seguramente tú has visto por ahí, Emaús, Efetá, cursillos de cristiandad, jornadas de vida cristiana. Todos esos tienen su propia espiritualidad sin apartarse de la fe, sin vivir la misma fe. Y todos esos son caminos que nos pueden llevar a conocer más nuestra fe, a profundizar nuestra fe, a vivir nuestra espiritualidad, a vivir nuestra vida espiritualidad. Cuando ahorita mis compañeras aquí hablaban, por ejemplo, de la meditación, nosotros también vivimos la meditación, nosotros hacemos la meditación. De hecho, hubo un sacerdote que escribió muchos libros, Anthony de Melo o Tony de Melo, ¿no? Tony de Melo trató de hacer una cosa muy interesante y fue tomar parte de toda esta espiritualidad y de toda esta meditación oriental y traducirla al cristianismo, en la fe, ¿no? Y entonces Tony de Melo habla mucho de la meditación, ¿no? De cómo esa meditación nos lleva al encuentro con Cristo, ¿verdad? Y a fortalecer nuestra fe en la meditación, en la oración. Y nosotros, todos esos elementos también hacen parte de nuestra fe como cristianos católicos. Una cosita muy breve y es que en realidad la idea, a veces queremos entender a Dios de una manera racional, queremos tener claridad y creo que, como decía el padre, es no solamente conocer, sino entender de alguna manera y la meditación o la oración, como tú sientas que te lo inspire más tu corazón, lo importante es que te llenes de experiencias, es como una sugerencia porque lo racional es superficial, te lleva hasta un nivel. Entenderlo, quitarse el velo, desaprender para aprender, a veces nos ayuda a poder limpiar también esas creencias del pasado, esa vieja personalidad. Y la meditación en este caso ayuda a traer claridad al intelecto y experiencias al corazón, que inclusive en tu propia fe, en tu propia religión, te va a ayudar a entenderla mejor. Es un complemento. Realmente no es algo que sea opuesto, sino algo que te pueda ayudar inclusive a ser mejor cristiana, mejor católica. Sí, digamos que casi que lo que dijo el padre, lo iba a decir yo. Entonces, cuando se le acercan a su santidad el Dalai Lama y le dicen, es que queremos ser budistas, y él les dice, bueno, ¿y ustedes de qué religión son o dónde vienen? No, de X, Y, Z. Él les dice, primero, antes de ser budistas, conozcan su religión y ahí tomen la decisión. Y hay otra cosa, es que todos somos seres humanos, pero la enseñanza, allí es donde tenemos que ir. Posiblemente los padres, los monjes cometen errores, ¿cierto? Pero estamos mezclados en una apariencia, pero realmente es ir a la esencia de la enseñanza. Y nuevamente aquí llevaría yo que más que cualquier cosa, la meditación me conecta conmigo misma. Yo visito pacientes de todas las religiones. Y cuando me encuentro con pacientes cristianos, evangélicos, hoy aprendí cristiano católico, no sé, ahora usted me dice si se puede decir ese término o no. Yo les recuerdo cuando Jesús sube al monte Getsemaní, antes de ser crucificado, él muestra su parte humana, sintiendo miedo, ¿qué irá a pasar? Y va allí a meditar en silencio, a conectarse con Dios, a sentir esa conexión con su Padre, ¿cierto? Entonces yo te invito a que te conectes contigo y sientas a Dios en ti.
Y yo no soy teísta, pero eso es lo que yo les recomendaría. Si me permiten un minutico, una Adelante. cosita, porque es que, no, lo que pasa es que con lo que decían ahora ellas dos, hay algo que a veces es lo que también nos crea como cierta, digamos, distancia, ¿verdad? Entre las religiones o las creencias, y es el proselitismo. El proselitismo es, por decir, que Olga te dijera, bueno, mijita, vente conmigo, yo te llevo para que conozcas el budismo y entonces ahí, ¿ya? O que te dijera nuestra Juliana, compañera Juliana, no, 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 ven, tú tienes que seguir viniendo porque es que tú tienes que hacerte parte de Brahma Kumaris y ahí es no, por eso hablaba ahorita del desconocimiento. Y lo que decía ahora Olga me hacía caer en cuenta en eso, ¿no? Que lo que pasa es que nos dejamos llevar a veces simplemente por los afanes de grupos de tener adeptos. Entonces nos volvemos como los politiqueros, ¿no? Nos volvemos como los politiqueros. Ni siquiera como los políticos, como los politiqueros, ¿no? Pues simplemente necesito tener gente que venga, ¿verdad? Pero, ¿y qué le ofrezco a la gente que viene? ¿Solo promesas? ¿O qué realmente le ofrezco? Entonces, fíjate que por eso una cosa que nos ha hecho mucho daño entre las religiones, entre las creencias, es el proselitismo. Es el proselitismo, el simplemente poder tener números y no realmente tener compromiso. muchas gracias a los tres. Me parece además que tenemos una pregunta que suscita mucho nuestro interés, que tal vez es para todos, que incluso puede generar predisposición, temor. Si yo voy allá a una cosa que no sea la mía, si estoy haciendo bien. Y como el tiempo ha avanzado y ya nos va a tocar cerrar en pocos Amén. minutos, pero antes tenemos previsto el Cierto. tema de la experimentación, entonces. Desde el budismo, todo lo que experimentamos es debido a nuestras acciones, ¿cierto? Si queremos que el mundo cambie, tengamos gobernantes diferentes, tenemos que empezar a cambiar nosotros. Porque en los gobiernos, no en Colombia en general, porque eso está ocurriendo en casi todo el mundo, nuestros gobernantes roban, mienten, bueno, etcétera, porque nosotros lo hacemos de una u otra manera. Entonces tenemos que el pueblo cambiar para que nuestros resultados kármicos nos lleven a experimentar una cosa diferente. Así de sencillo. Cambiemos nuestra forma de actuar y de pensar y de hablar. Dicen que una vez le preguntaron a Gandhi que qué opinaba él de Jesucristo y qué opinaba él del cristianismo. Y Gandhi respondió, me apasiona Jesucristo, pero no me convencen los cristianos. Ve, entonces, ¿por qué? Porque, y yo lo decía hace un ratico, hay y falta a veces en nosotros lo que se llama la coherencia, ¿no? La coherencia de vida entre lo que uno cree, lo que uno profesa y lo que se vive. Y nosotros tenemos una gran dicotomía allí, porque podemos ser muy buenos para hablar, pero para vivir, ahí viene el gran problema, ¿verdad? Ahí viene sí, exactamente. Entonces, eh, ¿para dónde va el mundo? ¿Para dónde va la humanidad? Eh, Ahorita, antes de llegar aquí, estábamos en un tema por allá hablando allí de estas cosas que nos encuentran, que nos han hecho encontrarnos. Y decíamos cómo muchas veces nuestra religión o nuestra fe la dejamos manosear de intereses particulares, llámense políticos, llámense económicos, llámense sociales, como se quieran llamar, ¿verdad? Entonces, eh, si bien es cierto que algo nos ha identificado a nosotros, cada uno en su propia fe, es la búsqueda de un ser superior, es la búsqueda de una realización de la vida.
resulta que cuando nosotros nos encontramos con la humanidad, cuando nosotros nos encontramos con el mundo, con los gobiernos o con los reinos del mundo, nos damos cuenta que se trata de colocar en el centro del mundo esos intereses particulares. Entonces se trata de colocar en el mundo, por ejemplo, un Dios llamado dinero. Y entonces todo gira en torno al dinero. Se coloca en el centro, o se quiere colocar en el centro del mundo un Dios llamado poder. ¿Cuál es el que tiene más poder? Entonces yo saco todo mi armamento militar para decir, yo soy más poderoso que ustedes, porque ustedes ninguno se va a enfrentar conmigo porque yo tengo más armas que todos ustedes. Es más, yo hasta tengo un arma nuclear y acabo con todo esto de una vez, como para decir, nadie se vaya a meter conmigo, ¿no? Entonces, cuando esas cosas, esos intereses se colocan por encima de la humanidad, entonces perdemos el sentido de lo que es la humanidad, ¿no? Porque entonces la humanidad vive en función de eso y no lo contrario, cuando debería ser lo contrario. Eso está puesto para que esté al servicio nuestro y no la humanidad al servicio ni del poder, ni del dinero, ni nada de eso. Entonces eso es una transgresión, digámoslo así, de lo que deben ser realmente los valores, ¿no? Porque el dinero, la misma política, todas esas cosas deben estar al servicio de la humanidad, para que la humanidad sea cada vez mejor, para que progrese, para que haya mejores condiciones de vida. Pero resulta que como es lo contrario, entonces eso es lo que permite que haya injusticia, que haya desigualdad, que mientras hay unos que se bañan en el dinero, otros no tienen ni siquiera para comer. ¿Por qué? Porque pusimos en el centro lo que no debíamos poner en el centro, ¿no? Porque lo que debe realmente estar en el centro es la humanidad. Bueno, por cuestiones de tiempo lo resumo brevemente, es que para que surja algo nuevo tiene que llegar el deterioro total, es decir, que para exactamente como tú lo estás representando, para construir una casa nueva, yo que he dejado lo viejo. Entonces, el mundo está ya al final del ciclo histórico de la humanidad porque realmente es ahora donde el árbol tiene que llegar a su máximo, de su máxima descomposición, que es la ley de la entropía, que con el paso del tiempo la materia empieza ya a su máxima degradación. Como lo está la humanidad, lo vemos el caos de la naturaleza, en los sistemas políticos, en las relaciones, en las familias, todo lo que tú hablabas ahorita del tema de la confusión y todo eso es parte y propio de esta época que estamos viviendo ya al final de ese ciclo, de este ciclo de la humanidad. Pero al mismo tiempo se está creando algo nuevo con respecto a tu pregunta, Alicia, que estabas haciendo. ¿Para dónde va la humanidad? La humanidad va hacia un mundo nuevo, una nueva era, lo que estábamos hablando, lo que les hablaba. Entonces, a partir de esa esperanza de que se está destruyendo lo viejo para crearse lo nuevo. Estoy destruyendo mis vicios espirituales, o sea, no son espirituales porque en realidad no hacen parte del alma, pero que los he adquirido por estar inmersa en esa conciencia equivocada, en esa falsa identidad física con el cuerpo. Entonces, ahora, en la conciencia, el despertar espiritual de la conciencia de quién soy yo realmente, ese ser de luz, ese ser de paz, es así como estoy plantando ese árbol nuevo, esa gran esperanza para ese hermoso mundo futuro de completa paz, felicidad y armonía. Muchas gracias. Creo que el tiempo va llegando a su final. Solamente quisiera hacer una referencia. Hemos puesto esta figura que representa el árbol de las religiones. Y en esa estamos todos representados. Y realmente la semilla, el punto de creación es Dios. Es el alma suprema. Ustedes lo ven ahí, digamos, dándole vida a la raíz de la humanidad. Es eso para los que quieran entrar un poquito más en detalle, pues claro, habrá la posibilidad de hacerlo. Pero esto es lo que nos hace ver que somos parte de toda una humanidad y todos somos, lógicamente, almas conectadas con el Ser Supremo. Y ahí, en ese caso, entonces, estaría nuestra unión.
entre nosotros y precisamente la razón de este tipo de reuniones, lo que debe haber es esa fraternidad, y fraternidad significa hijo del mismo Padre. ¿Sí? Y en ese caso, claro, el Padre Supremo, Dios, es lógicamente a quien nos referimos todos, aunque le hayamos puesto diferentes nombres. Ya en la parte final les agradeceríamos entonces en el orden, digamos, primero los visitantes y al final los de la casa, si fueran tan gentiles, de decirnos o orientarnos en una experiencia que ustedes tengan a bien, eh, dirigir para todos, ¿sí? Ok, Ojalá en muy pocos minutos, ojalá para listo. que no, Muy pocos minutos, son 2 minutos pueden para... ser 2, sí, o Ok, 3. ya, listo. En el budismo tibetano, sobre todo, existen muchas imágenes, ¿cierto? Cuando llegaron los primeros traductores al Tíbet, decían que eran dioses y que el budismo era proselitista, eh, tenía muchos dioses, politeísta. Pero resulta que no es así. Cada una de esas figuras representan un aspecto de nuestra mente a trabajar. Entonces, voy a hablar del Buda Chenrezig. Voy a hacer el mantra del Buda Chenrezig, que es el Buda de la compasión, y tiene su parte femenina, que es Tara, Tara verde, que es el aspecto femenino de la compasión. Entonces, el Buda de la compasión Chenrezig, que es de 1000 brazos, él tiene 1000 brazos porque tuvo una experiencia muy fuerte de querer ayudar a los seres y no pudo. Se rompió en 1000 pedazos para tener 1000 brazos, 1000 ojos, 1000 bocas, para poder hablar, ver, ayudar a los demás seres. Y el mantra dice, Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Mientras existan los seres, mientras existan los planetas, el mundo, que yo pueda permanecer para eliminar el sufrimiento de todos. Omahum, Omahum, Omahum. Muchas gracias. En la raíz del cristianismo está el judaísmo. Jesús perteneció al pueblo judío, nació en el pueblo judío. Y en el pueblo judío se veía a la figura de Dios como una figura lejana, ¿no? Como alguien lejano allá, Dios todopoderoso que reina en el cielo, en fin. Y Jesús mostró un rostro diferente de Dios. Jesús propuso a Dios como un padre, es un padre, es un gran padre. En el Evangelio hay una gran historia que es la de, bueno, la conocemos como el hijo pródigo, ¿no? El padre que tenía 2 hijos, pero que algunos prefieren llamarla, y yo también, la del padre misericordioso, ¿no? Un hombre que tenía 2 hijos y que el hijo menor dice, dame la parte de mi herencia, y se va y se gasta todo y después pasa hambre y pasa necesidad y se acuerda que él tiene un papá y que podría regresar y al regresar le dice o piensa en decirle al papá, mira, no me trates como a un hijo, trátame como a uno de tus trabajadores nomás, porque allá yo estoy pasando hambre y yo sé que los trabajadores en la casa de mi papá están bien. Entonces, trátame como uno de tus trabajadores. Y lo que menos se imagina el hijo cuando vuelve es que el papá lo trate como un hijo, que salga a su encuentro, que lo abrace, que lo bese y que le devuelva, digámoslo así, todos sus derechos como hijo, ¿no? Todos sus derechos como hijo. Y entonces por eso Jesús nos enseña a mirar a Dios como un padre, es un padre. Y como padre está con nosotros, como padre nos ama, como padre está allí en nuestras necesidades. Y por eso la oración del Padre Nuestro, que es la oración enseñada por Jesús, es la oración de los hijos hacia el Padre, ¿no? Entonces, pues yo propongo, quienes la conozcan y quienes la sepan, pues la repiten conmigo, la dicen conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Los invito a que ahora, las invito a que se sienten cómodamente y vamos a tener 2 minutos de experiencia de paz. Relaja tu espalda, tus hombros, tu cabeza y simplemente llénate del oxígeno del silencio. Deja que tu mente vaya más despacio y simplemente disfruta de este momento para ti. Eres un ser de luz. Simplemente respira paz. Disfruta de este momento de silencio interior y conéctate con el ser espiritual que tú eres. Ve más allá del plano físico de las escenas de este día y simplemente experimenta que estás en un mundo de luz, donde no hay gravedad ni palabras. Simplemente eres luz. Y en esta experiencia de profunda paz, te conectas con ese sol supremo maravilloso y sientes como sus rayos de luz te renuevan, te refrescan y simplemente sientes placer espiritual. El alma se siente renovada, fresca y al mismo tiempo te sumerges en ese océano de luz que te masajea con olas de amor y de paz. El alma se nutre. Y mantienes esta experiencia contigo, dejas que tu mente siga disfrutando de la conexión con el Ser Supremo, con ese océano maravilloso, y manteniendo tu paz interior, recordando que eres un ser de luz, en conexión permanente con el Ser Supremo. Regresa suavemente y abre tus ojos. Om Shanti. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias a todos los que estarán conectados también en diferido.